nun sammelt am Ende der Zeit alle die Seinen, die Satan zerstreut. Freudig sie kehren nach Zion zurück, wo ihr erwartet ein ewiges Glück. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Queridos y amados hermanos, queridas hermanas, os saludo cordialmente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos reunido hoy aquí para escuchar, para oír la palabra de Dios. Aunque el hermano Frank ya no esté con nosotros, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Todos los que estáis y están hoy aquí y todos los que estáis escuchando en línea, sois muy bienvenidos y os deseamos a todos la abundante bendición de Dios. Quisiera leer una palabra del capítulo 45 de Isaías. Capítulo 45, Isaías. Desde el capítulo 2. Yo mismo iré delante de ti y haré y allanaré lo intransitable. Derribaré puertas de bronce y haré añicos barras de hierro. Te entregaré los tesoros escondidos en las tinieblas y los tesoros ocultos, para que sepas que yo soy Yahvé, vuestro Dios, quien te ha llamado por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y por amor a Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado nombre de honor sin que me conocieras. Yo soy Yahvé y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te he ceñido sin que me conocieras. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que concedo la salvación y creo la adversidad o la desdicha. Yo, el Señor, oh Yahvé, soy quien hace todas esas cosas. En el versículo 2 hemos leído: yo mismo iré delante de vosotros o delante de ti. Sí, queridos hermanos y hermanas, queridas hermanas, el Señor nos llevará por el camino hacia sí. Y Él irá delante de nosotros y allanará el terreno áspero. Quitará las piedras del camino para que no tropieces, para que tengas un camino por el que caminar. Agradecemos al Señor que nos acompañe por acompañarnos en este camino, para que podamos llegar a la meta junto con Él. En el versículo 3 dice:
el que te ha llamado por tu nombre, el Dios de Israel. Sí, amados hermanos, amadas hermanas, no fuimos nosotros, no fuiste tú, ni nosotros quienes hemos buscado a Dios, sino que Él es el que nos buscó a nosotros. Él nos ha llamado por nuestro nombre y ahora somos suyos. Podemos ser llamados sus hijos, Él lo ha prometido y queremos agradecérselo por eso. Alabémosle, glorifiquémosle y démosle todo el honor. Y le agradecemos por todo lo que Él ha hecho en la cruz del Gólgota. Él nos ha salvado, Él nos ha curado y nos ha puesto en este camino. El Señor nos bendiga también esta tarde cuando escuchamos su palabra. Abramos nuestros corazones para que su palabra pueda dar fruto en nosotros. Oremos. Sí, Señor fiel, te damos gracias por habernos llamado por nuestro nombre, por poder ser nosotros tus ovejas, porque tú, Señor Jesús, cuidas de nosotros, porque nos das más de lo que podemos imaginar y pedir. Señor Jesús, te agradezco la palabra la cual hemos leído, esa palabra de que tú vas delante de nosotros. Tú nos acompañas en el camino que nos has marcado, en el cual nos has puesto. Bendícenos, Señor Jesús, en este camino y déjanos ser una bendición para otros. Te damos gracias, Señor Jesús, por escuchar tu palabra verdadera, para que abramos nuestros corazones, para que abramos nuestros oídos, porque tu palabra es sí y amén. Tu palabra es vida para nosotros, y a ti, fiel Señor, sea la alabanza, la gloria y la acción de gracias por toda la eternidad. Amén. Ahora el hermano Frank. Alabanza y agradecimiento sean al Señor. Tuve que pensar en el estribillo, en el coro de la canción. Deja que arrecien los tormentos, las tormentas y soplen los vientos. Sí, preferimos que soplen los vientos antes que las tormentas. Estamos agradecidos por poder estar aquí para adorar. Hay tanta necesidad en la tierra. Y cuando oímos y leemos sobre la difícil situación de todo el mundo, casi nos olvidamos de la nuestra. Sí, casi nos olvidamos de los nuestros. Aquí tenemos una carta de Kassel. Glaucoma y cataratas en una familia. Gran necesidad en una familia. Y a veces tenemos la impresión de que ya no podemos soportarlo a menos que Dios entre en acción. Vivimos muy por debajo de nuestro nivel espiritual, muy por debajo de todos los privilegios que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y espero que Dios fortalezca nuestra fe, nuestro valor, nuestro coraje, nuestra certeza y todo lo que ello conlleva. Que no miremos tímidamente cómo están las cosas y sigamos adelante con el corazón apesadumbrado, sino tener la gracia de confiar en el Señor, tomarle de la palabra simplemente y desafiarle con la fe. Sí, desafiarle, exigirle. Se nos permite exigir. Lo oímos muy claramente en el sermón del hermano Branham sobre la señal. Cuando Dios está con nosotros, y como lo estuvo entonces con el pueblo de Israel, el Cordero fue sacrificado, y eso fue suficiente.
Ya no había inquietud en la casa ya. Fuera, sí, con los egipcios también y con todos los demás. Pero donde el cordero había sido sacrificado y la sangre pintada en los postes de las puertas, ahí no había disturbios, ahí había fe, había certeza, certidumbre. El pueblo se sentó, comió y dio gracias al Señor. Pero se dispuso el pueblo a marcharse porque había llegado la hora de la liberación. En el momento, en la misma noche en el que el cordero fue inmolado, se produjo el éxodo, la liberación, el punto de inflexión, la salvación, la victoria, la bendición. Todo se reveló, se manifestó la noche en que se sacrificó el cordero en las casas. Hasta en este punto Moisés negoció con el faraón una y otra vez, y vinieron las plagas de diversos tipos, pero ninguna liberación, ninguna salida. Agua se convirtió en sangre y todos conocéis las 10 plagas diferentes. Los milagros y los signos se produjeron, pero nada se produjo. Los milagros se produjeron y los signos, pero solo cuando el cordero fue inmolado y sucedió lo que Dios había pedido. La sangre se pintó en los postes. El ángel estrangulador tuvo que pasar de largo. No tenía derecho a acercarse a los que eran obedientes a Dios. Y os dais cuenta exactamente, no haz esto o haz aquello, sino que el cordero, la sangre del cordero. Y creemos de todo corazón que estamos bajo la protección de la sangre del cordero. Satanás ya no puede tocarnos. Una persona que se coloca conscientemente en la presencia de Dios, en obediencia a su palabra, bajo la sangre del cordero y con fe, ha perdido la pretensión del enemigo sobre ella. El enemigo ya no tiene derecho. Puede enfurecerse y también desatar el infierno, pero no puede dañar nuestras almas, porque la sangre del cordero ha sido derramada y hemos sido redimidos. Pienso decir que tenemos todas esas necesidades y había algunas más que en el momento no los recuerdo bien, pero hay algunas más. Pero una hermana ha llamado y les hemos dicho a la gente que oraríamos. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Y leemos primero una palabra para fortalecer nuestra fe, que forma parte de la oración. Porque una oración sin fe solo consiste en palabras. Una oración sin fe solo consiste en palabras. Una oración en la fe consiste en poder, en el poder de Dios que se libera, que se hace efectivo, que se revela porque creemos. Por tanto, orar y creer. Ciertamente no era mi intención, pero después de todo me gustaría leerlo. Todavía podemos satisfacernos con el capítulo Marco capítulo 11 de 22 versículos. Jesús les respondió: tened fe en Dios. En verdad os digo, quien diga a la montaña de allá,
levántate y arrójate al mar. Y no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá lo que dice. Se le cumplirá. Por eso os digo, en todo lo que pidáis en la oración, solamente creed que lo habéis recibido, que ya lo habéis recibido, y os será concedido. Hemos oído esas palabras muchas veces, pero ¿las hemos comprendido? ¿Hemos tenido la gracia de actuar en consecuencia de acuerdo a eso? Creer que lo que pedimos a Dios ya nos ha sido dado por gracia. En otras palabras, que hemos sido oídos y que Dios ya ha respondido. De ese modo se le honra y se le glorifica al poder confirmar en su palabra, confirmar su palabra. Guardemos esa palabra en nuestros corazones y ante nuestros ojos y llevemos juntos ahora todas nuestras intercesiones y peticiones al Señor. Pongámonos de pie por eso. Sí. Padre Celestial, venimos ante tu santo rostro, oh Dios. Nos situamos en el terreno de la fe, en el terreno victorioso del Gólgota. Fiel Señor, nos has dado tu palabra. Lo diste todo a tu iglesia en el principio. Toda la plenitud, todo el poder, todos los dones, todos los frutos, todas las bendiciones. No faltaba de nada. Nos hemos enterado de la devolución. Señor, toda deficiencia debe ser remediada. Oh Dios fiel, venimos ahora tal como somos y te traemos a todas esas personas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, de cerca y de lejos, han escrito, han llamado, lo han dicho en persona y esperan que esta noche o hoy, en aquel entonces era noche, baje del cielo una respuesta. Oh Dios fiel, creemos que estás ahí, creemos que oyes, creemos que respondes y te traemos todas las intercesiones y todas las peticiones de oración. Fiel Señor, concédanos ahora la fe para aceptarlo, que lo has concedido ya, que lo has escuchado, que has sanado, salvado, librado. Oh fiel Señor, recordamos especialmente a nuestra hermana en su angustia o en su problema, su pesar. Dios fiel, la compasión no basta. Señor, queremos que se revele tu poder, que se rompa el poder de Satanás, que sea liberada, que sea bendecida y completamente curada. Oh Dios fiel, a ti la alabanza y el honor, la gloria y la adoración. Señor, crea tal atmósfera de fe. Dios mío, que oremos a ti como de una sola boca y que creamos que responderás. Aleluya. Aleluya, tu nombre maravilloso. Dios fiel, te damos gracias porque nos has escuchado.
Gracias por tu respuesta. Amado Señor, has extendido tu brazo poderoso y has permitido que la fe de los que te pedían oración y nuestra fe se presenten ante tu trono junto con nuestras oraciones. Y has permitido que encontremos gracia ante tus ojos. Oh, querido Cordero de Dios, nos ponemos bajo la protección de la sangre. Fiel Señor, te damos gracias porque nos has redimido para que seamos tu propiedad. Señor, queremos prepararnos para salir a ver tus milagros y señales. Oh Señor, danos lo que necesitamos para que seas glorificado y todas nuestras necesidades sean satisfechas. Queremos agradecer porque no nos hemos engañado, porque no hemos traído fuego extraño al altar. Dios fiel, queremos verte obrar, ver confirmada tu palabra, ver cumplidas tus promesas. Señor, camina como el viviente, como el resucitado en medio de tu pueblo. Tú también conoces las necesidades que hay entre nosotros, todas las peticiones de oración. Oh Señor, ¿hasta cuándo dudaremos en tomarte de la palabra? ¿Cuánto tiempo queremos permanecer al margen y observar lo que hace el enemigo? Señor, concédenos la gracia de ver en breve que eres misericordioso con tu pueblo y te revelas en medio de él. A ti, Dios Todopoderoso, que te hiciste Padre por nuestro Padre nuestro por Jesucristo, sea la gratitud, la alabanza, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. 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 Alabanza y agradecimiento sean al Señor. Me entregaron aquí una nota cuando ya estaba sentado adelante. Aquí se expresa la petición. ¿Podrías hablar sobre el tema en esa noche, acerca del tema la aparición del adversario antes de la venida del Señor? Segunda Tesalonicenses 2. Por supuesto que es posible, es uno de los temas más difíciles, uno de los más importantes, uno de los más actuales que tenemos o podemos tratar. Solo espero que todo el mundo se beneficie de ello, porque básicamente hay temas doctrinales o de enseñanza, hay temas proféticos y hay temas evangelísticos. Podemos mirar las parábolas y repasarlas. Pero la pregunta siempre es, ¿qué es lo que más tenemos como hijos de Dios? ¿De qué lo tenemos más? Hay que llevar una palabra evangelizadora a los incrédulos. La enseñanza es la columna vertebral de una iglesia. Si una iglesia no tiene enseñanza bíblica, entonces no tiene posición ni estabilidad. Simplemente forma parte de ello. Y, por supuesto, el aspecto profético también forma parte de ello. Quien no tiene la palabra profética o la visión, el entendimiento en ella, no tiene visión del conjunto, no sabe cuál es el plan de Dios y sobre todo no tiene orientación para ese tiempo. Antes de entrar en la palabra de Dios, ciertamente solo brevemente oremos.
y entonces oraremos. Y queremos orar de tal manera que pueda orar mucha gente, que cada uno diga primero solo lo que le conmueva, en particular, sin introducción, sin conclusión, porque esto es un servicio. Todos pueden orar en la piecita privada, con entrada, salida, y como a cada uno se le da. Pero tengo la impresión de que en una sesión de oración debería poder orar el mayor número posible de personas, incluidas las hermanas. De lo contrario, apenas tenemos oportunidad en las reuniones. ¿Y cuándo debería Dios hacer lo suyo? ¿Cuándo debería revelarse? Creedme, se revela ahí donde está su palabra, donde se la escucha con fe y también donde la gente le da las gracias. Le agradece de todo corazón que nos hable y nos dé lo que nos ha prometido. Ahora haremos una breve reflexión, una consideración. Sabes que tengo la intención, y creo que está en la voluntad de Dios, de escribir tanto sobre Cristo, quién es, y como sobre el anticristo, quién es. Y lo he dicho una y otra vez. Estas dos cosas tan contradictorias como son y tan fundamentalmente diferentes como son, cualquiera que quiera reconocer al anticristo debe haber reconocido a Cristo. Si adivina ahí, adivina allá. Si está a oscuros ahí, está a oscuros allá. Ambas están tan separados como el día de la noche, el cielo del infierno, pero si no se puede ver una cosa, lo otro tampoco lo puede ver. Lo demostraré. El origen de Cristo se remonta a Dios. Y lo demostraré. El origen del anticristo se remonta a Satanás. La palabra de Dios no nos debe la respuesta. No necesito buscarla, está aquí. Y puedo leeros del profeta que Lucifer ya estaba tan bellamente decorado como lo está hoy el anticristo, con piedras preciosas, con oro y con todos los adornos. ¿Lo habéis leído? Está escrito en la palabra de Dios que Lucifer ya estaba decorado en el jardín del Edén, con toda la belleza que ahora vemos en el anticristo. Pero estamos hablando de 2 de Tesalonicenses 2 y nadie se ha referido a ese pasaje bíblico en relación con el anticristo más a menudo que Martín Lutero. Es asombroso. Ya fuera en el profeta Daniel, donde quiera que encontrara una palabra, construyó el puente y descubrió una y otra vez las huellas del anticristo. Y no solo eso, sino que los descubrió. Vivimos en una época en la que se supone que todo está ya conectado o se conectará, pero probablemente sea el profeta Amós quien lo pregunte. ¿Cómo pueden ir dos juntos si no están de acuerdo? Y la palabra de Dios dice en qué coincide Cristo con Belial. ¿Qué tienen en común la luz y la oscuridad? ¿Qué tienen que ver la adoración y la idolatría? Ambas cosas se excluyen mutuamente, pero con la ayuda de Dios veremos esto por separado. Lo cual en ese contexto no sé exactamente para quién debería ser importante tan repentinamente, pero sea como fuere. Aquí hay mucho escrito, pero aquí dice sobre el día del Señor en 2 de Tesalonicenses 2 y nuestra unión con Él o hacia Él, y luego también sobre el anticristo y el hombre del pecado, la anarquía, Pero es muy difícil hablar de ello.
Leamos el primer versículo. Pero os hacemos una petición, o os rogamos, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra unión con Él. De esa palabra se desprende claramente que se dirige a las personas que vivirán en la tierra antes del arrebatamiento. Lo hemos registrado. Se trata de, lo volveré a leer, pero os hacemos una petición, queridos hermanos, acerca de la venida del retorno de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra unión con Él, o el arrebatamiento a Él. Os dirigimos una petición a vosotros, amados hermanos. Debemos ver esta palabra en relación con 1 Tesalonicenses 4 y luego también con 5. Continúa inmediatamente así en 2 Tesalonicenses, versículo 17. A esto, entonces nosotros los que aún vivimos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos siempre unidos al Señor. Consolaos, pues, los unos a los otros con esas palabras. Aquí, en 1 Tesalonicenses 4, se describe la secuencia o el orden de cómo sucederá una tras otra hasta que tengamos un encuentro con el Señor en el aire. Luego comienzan en el capítulo 5. Pero en cuanto al tiempo y a la hora, hermanos, no necesitáis instrucciones escritas. Vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor llega como un ladrón en la noche. No queremos profundizar más esto, puesto que estamos hablando aquí una vez más del día del Señor y antes del arrebatamiento. Pongamos ahora un poco de orden. Oh, sí, ya está ordenado. El versículo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis por nada, ni por ninguna revelación del Espíritu, ni por ninguna declaración o carta supuestamente nuestra, como si carta supuestamente nuestra, como si el día del Señor ya hubiera llegado. Todos sabemos lo que es el día del Señor. El día del Señor comienza en el momento en el que la esposa del Cordero es arrebatada de esa tierra. Y el día del Señor incluye la gran tribulación, los juicios de la copa de la ira, los juicios de la trompeta y todo lo que se encuentra en el periodo del arrebatamiento o entre el arrebatamiento y el establecimiento del reino milenario. Eso debe incluirse en esto. En ese contexto, es importante que eso también se tenga en cuenta. No dejemos que nuestra tranquila deliberación o nuestro sobrio modo de pensar se convierta en excitación. ¿Cuántos se han visto sumidos en una terrible confusión en los últimos años? El día del Señor está aquí y Cristo ha venido. La segunda venida es entonces y todo vuelve a suceder. Siempre hay nuevas emociones en todos los países, no solo aquí. No, nadie tiene que emocionarse o agitarse, ni por una revelación del Espíritu, ni por una declaración o carta supuestamente nuestra, como si el día del Señor ya hubiera llegado.
Versículo 3. Que nadie os engañe de modo alguno, porque es necesario que antes se produzca la apostasía y aparezca el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. El adversario que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es digno de culto, de modo que incluso se sienta en el templo de Dios y pretende ser Dios. No es necesaria ninguna revelación especial al respecto. Solo hay una persona en la tierra que se eleva por encima de todo. El único que dice ser la voz de Dios en la tierra. Solo uno que afirma ser el representante de Jesucristo. El único que afirma ser capaz de perdonar los pecados a los vivos y a los muertos. Pero, ¿quién perdonará la suya o las suyas? Y las cosas se describen con tanta claridad que no necesitamos descifrarlas en absoluto. Y Pablo escribe a los Corintios, si el evangelio que predicamos está oculto, lo está para los que se pierden. Permanece oculto para los que descienden, pero se revelará a los que suben. No puede ser de otra manera. Si Cristo está en nosotros, entonces el anticristo se nos mostrará. Esto es un gran contraste, tan gran contraste, y no queremos no queremos golpear, acabarlo con gran golpe, sino el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Nos gustaría desear a todos lo mejor. Hay gente que cree que incluso el diablo se salvará. Si Dios le habría destinado a eso, ¿por qué no? Pero Dios no se lo ha destinado para eso. Y en la Biblia dice que será arrojado al lago del fuego. El amor de Dios está dentro de los límites de Dios. Y también lo está la gracia de Dios. No puede ir más allá uno de cualquier medida y pensar que sigues en Dios. Estamos en Dios mientras nos mantenemos dentro de los límites de Dios, de la palabra. Y si lo cruzamos, entonces ya no estamos en Dios. Aquí se trata del gran despilfarro o de la caída. Y sería en vano pensar que estas son las iglesias establecidas que se han desviado de la palabra de Dios. No hace falta que retrocedamos tanto. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Y entonces nos vale la palabra y a todos nosotros, o a todos los demás que se han detenido. El que esté en pie, procure que no caiga. Oyendo todo el error que hay en las propias filas, y con propósito digo, en las propias filas, entonces no me sorprendo. Eso puede doler. Pero cuando el hermano Branham dijo, si la iglesia pentecostal siguiera así otros 100 años, estaría peor que la iglesia romana. Cuando pienso en todas las distorsiones e interpretaciones que se han hecho de este mensaje, en todas las cosas que se han sacado a la luz, es sencillamente increíble. No necesitamos ir muy lejos. Es tan importante que ahora, antes del regreso del Señor, antes de unirnos a Él en el arrebatamiento, y si alguien piensa que Cristo ha bajado a esa tierra y está ahora en ella, esa persona es un mentiroso. Cristo entró en la iglesia a través del Espíritu en Pentecostés, a la iglesia de Pentecostés, y de ese modo está y obra en la tierra a través del Espíritu. Pero él mismo sigue siendo mediador e intercesor hasta que haya entrado el último. Y solo entonces abandonará el trono de la gracia.
puedo mostrarnos fácilmente en el libro Los 7 sellos que todavía estamos viviendo en el cuarto sello. El cuarto sello incluye toda la era de la Odisea hasta el final. Y el quinto sello refiere a los judíos. El sexto, la gran tribulación después del rapto. Y el séptimo, el final de todas las cosas y la transición al reino milenario. Podemos leerlo en el libro del sello. Por tanto, no son necesarias las ambigüedades después de que Dios haya dado claridad a través de su palabra. Pero cuando oímos cosas, y no soy una de las personas a las que siempre les gustaría transmitir lo que se oye, pero casi tengo que sonreír, aunque sea tan serio, porque yo soy la última persona en enterarme de ciertas cosas. En cualquier caso, he oído que se supone que el hermano Branham dijo, oí que dicen que el hermano Branham haya dicho, amanecerá una luz brillante en Alemania donde están los abetos negros. Y ahora sonrío un poco, pero en realidad no es cosa de risa. ¡Qué tontería! No tengo buena memoria, pero tengo una gracia de Dios. He escuchado íntegramente los sermones del hermano Branham en los años 60. Y no solo los he oído una vez. No hay sermón que haya escuchado menos de 3 veces. La mayoría 5 o más veces. Y si no recuerdo las cosas que me dijeron ayer, mañana puede ser así. Mañana no las puedo saber ya, pero de los sermones me atrevo a decir que sé lo que se dijo porque las escuché con atención. Pero imaginaos, la gente se deja impresionar e influir por esas cosas. Entonces se dan cuenta realmente de dónde están los abetos negros en la oscuridad y entonces son todos felices. Ubican esos abetos y piensan en ser felices con eso. No, es increíble hasta qué punto la gente puede olvidarse de sí misma. No os enfadéis conmigo si me atrevo a la expresión o me guardo la expresión para mí y no lo transmito, no lo entrego. Lo que pienso acerca de esas personas son seductores, son engañadores que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Son el pueblo a los que se refiere la palabra de Dios, que nuestro Señor mismo dijo, que todas las ofensas son quitadas del reino de Dios. Algún día debe llegar el momento en que todos los que son un estorbo en el reino de Dios y ponen así piedra de tropiezo en el camino del pueblo de Dios, esto no puede continuar hasta el final. Habría un ir y venir, y mientras hubiera un ir y venir, ¿dónde estaría la unanimidad del Espíritu, la unidad con Dios y la unidad entre los unos y los otros? No, tiene que llegar algo por lo que Dios dé testimonio de dónde está la verdad y dónde está Él. Solo se conectará con la verdad. No podemos reunir a Dios con otra cosa que no sea su palabra, con la verdad. Su palabra es la verdad. Y aquí es donde difieren, se separan todos los espíritus. Y si leemos los sermones con toda seriedad y también los traducimos o se traduce, y entonces dice, quien no crea una palabra, una de las palabras de Dios, es culpable de todo lo que el Señor ha dicho. ¿Y cuántos hay que no están dispuestos a creer lo que Dios ha dicho y a creer que el Señor ha ordenado personas por los cuales ha hablado? Y no creáis que me señalo a mí mismo, pero todos creemos ciertamente que el hermano Branham fue un hombre enviado por Dios.
y creo con plena convicción que entiendo y enseño correctamente cada palabra que ha pronunciado basándome en las Sagradas Escrituras. Quien pueda convencerme de que no sea así, que lo haga, y se lo agradecería de todo corazón. No se trata de tener razón o no. No es importante para mí tener la razón. Y ninguno de nosotros debe preocuparse por tener la razón. Solo uno tiene la razón y permanece con la razón, y es Dios. Y Dios nunca se unirá a nosotros. Tendremos que estar de acuerdo con Él para poder avanzar con Él. Tenemos que darle razón a Él. Que nadie os engañe de modo alguno, porque es necesario que antes se produzca la apostasía y aparezca el hombre del pecado. En el profeta Daniel, no sé si podré abrirlo de inmediato, está escrito sobre el hombre que se propondrá cambiar los tiempos y la ley. Debería estar en el capítulo 7 o 9. Lo tendremos en un momento. Como ya he dicho, no estaba preparado para ese tema en absoluto. Echaré un vistazo al capítulo 11 a partir del versículo 36. Pero tenemos una lección bíblica. ¿Por qué no buscar la palabra del profeta Daniel, donde dice: se exaltará, se pondrá por encima a sí mismo, por encima de Dios y de los dioses, y se propondrá cambiar la ley y las fiestas? Capítulo 7, ¿verdad? Por supuesto, aquí lo tengo delante. Daniel 7, versículo 25. Hablará presuntuosamente contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo, tratando de cambiar las fiestas y la ley, y estarán sometidos a su poder durante 1 año y 2 años y medio. Esto ya se refiere a los últimos 3 años y medio, siguiendo la gran tribulación, que aún han de venir sobre Israel. Pero no queremos hablar de eso. El pueblo ha sufrido tanto que preferiríamos poder decir que no hay nada más por venir. Pero imaginaos lo que está escrito aquí. Ojalá tuviera ahora mismo la antiquísima Biblia de Lutero, aquí en el capítulo 11 de Daniel. Entonces el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se creerá grande contra todo Dios, hablará cosas indecorosas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta colmar la medida de la ira. Porque lo que está determinado se cumplirá. Ni se preocupará por los dioses de sus padres, ni prestará atención al Dios favorito de las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. Quería leer un versículo más, la última parte del versículo 38. Los honrará con oro y plata, con piedras y preciosas y joyas. ¿Dónde tenemos oro y plata y piedras preciosas y de todo? Solo tenemos que leerlo en el profeta Ezequiel. Debería estar en el capítulo 28, donde todas esas cosas hermosas fueron dadas a Lucifer. Ezequiel 28, versículo 12. Estaban en el Edén, el jardín de Dios, con toda clase de piedras preciosas, cubriendo tus vestiduras: cornalina, topacio y jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, rubí, esmeralda, y tus engases y los adornos que llevabas eran de oro. Fueron colocados el día en que fuiste creada.
La descripción, si la leemos antes, no hay mayor descripción que la de Ezequiel 28. Leo a partir del versículo 1, tal vez sea mejor. Entonces me llegó la palabra del Señor en los siguientes términos. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Eso es lo que ha dicho Yahvé, Dios el Señor. Porque tu mente se ensoberbeció y dijiste, yo soy un Dios, habito en medio del mar como un Dios, mientras que solo eres un hombre y no un Dios. Y porque te creíste un Dios en tu corazón, por supuesto que eres más sabio que Daniel. Sí, seguro, Satanás. Claro que eres más sabio que Daniel. Nada oculto es oscuro para ti. Y luego se sigue con el comercio. Se sigue con el comercio, la sabiduría y todo lo demás. Y luego leemos Apocalipsis 17. Con tu comercio te has enriquecido y los reyes de la tierra te han cortejado, etc. Así pues, Satanás ha estado en los distintos reyes, los ha poseído, hasta que ha podido encarnarse en un hombre. Y eso no lo ignora nadie que lleve una revelación de Dios en su corazón. Bienaventurado el hombre que lee la palabra y a quien se le revela por medio del Espíritu Santo. Cuando leemos esto y nos invade una ira divina, no es porque estemos enfadados contra una persona, no, sino porque muchos no leen la palabra de Dios y los que la leen no tienen revelación. Y estos son todos aquellos los que no han reconocido que Dios tiene un pasaje profético para ese tiempo y que la palabra de Dios solo fue dada a los profetas. ¿Cuántos hay que ni siquiera saben dónde vive Dios y mucho menos cuál es su nombre y qué quiere y que se saltan lo que Dios ha dicho realmente? ¿Quién escapará durante ese tiempo? ¿Quién podrá estar preparado o se podrá preparar? Las personas que se unen al gran rebaño bajo alguna cabeza, o las que se dejan llamar. Pueblo mío, salid, apartaos, no toquéis nada impuro, nada inmundo. Hoy se hace la llamada, entrad. Sí, ¿a dónde? ¿En dónde entrar? Uníos, ¿sí? ¿Con quién? ¿Con quién? Uníos, ¿con quién? Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los bautizados en el cuerpo de Jesucristo por el Espíritu están subordinados a la cabeza. Y todos los que reconocen a Cristo como cabeza tendrían que dejar una otra cabeza ajena y con una sacudida. ¿Qué vamos a hacer con una cabeza principal si Cristo es la cabeza? Él es completamente suficiente para nosotros. Como ya he dicho, no sé quién quería tener esa respuesta, pero nada es más claro que ese pasaje bíblico en conjunción en relación con todas las demás. Y así como Cristo tiene muchos nombres, títulos, Hijo de Dios, profeta, Hijo del hombre, siervo, rey y mucho más. Lo mismo ocurre aquí con ese adversario. Él es el inicuo, el anticristo, el falso profeta. Él es muchas cosas. Él es el que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o el culto de Dios. Pero todos esos títulos se aplican siempre a la misma persona. Y sabemos que está escrito aquí en el versículo 9, aquel cuya apariencia se manifiesta como la actividad de Satanás. La obra de nuestro Señor fue la obra de Dios. Nuestro Salvador podía decir, no soy yo quien hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Él hace sus obras. Pero aquí hay alguien a través de quien actúa Satanás. Bienaventurado el hombre que puede ver o pueda ver
a través de todo ello. Por supuesto, también a través de un comportamiento poderoso, mediante toda clase de actos de poder, signos, prodigios de falsedad. No la confirmación de la palabra de Dios. No curaciones. Todavía no había ninguna curación. No quiero entrar en lo personal, pero hace años cuando la reina de Bélgica viajó allí porque era estéril, hoy sigue siéndolo. Cualquiera que lo desee puede ir allá. Y el que sería fecundo volvería a ser estéril. Así son las cosas. Para mí es un asunto muy serio. Dios solo tiene un canal divino. Es su santa palabra. Y solo hay un espíritu, es el Espíritu Santo. Y siempre está relacionado con la palabra de Dios. Y todo lo demás igual que el agua es repelida por el aceite. Todos debe ser repelido. Y os lo digo yo. Dios nos ha destinado a luchar por la verdad, aunque eso signifique dar la vida. Y por eso el diablo tiene una rabia tan terrible. Si pudiera, nos mataría incluso más deprisa de lo que Dios hubiera ordenado. Pero Dios nos dará el tiempo que necesitamos para presentar todas esas verdades bíblicas a pesar de las pérdidas, para que todos tengan la oportunidad por última vez. Puedo llevarnos de vuelta a la semilla de la serpiente, a Satanás, a Caín, y mostrarnos cómo de la línea de Caín surgieron todas esas personas. Nimrod, que quiso unir a todos bajo una sola cabeza. Todos le rindieron homenaje. ¿Y qué era? Una torre de Babel. Dios tocó la cosa y ya estaba abajo. Una confusión de lenguas. Querían subir ellos mismos a algún sitio. Sí, ¿a dónde? Dios nos eleva. Tuvo que venir a nosotros para que pudiéramos venir a través de Él, hacia Él. Todas esas cosas, y luego lo vemos con Caín y Abel y todas las cosas del Antiguo Testamento, hasta Jesús y Judas, y luego al final Cristo y el Anticristo. Pero el Señor lo golpeará con el aliento de su boca cuando vuelva para instaurar el reino milenario y lo matará. Sí, eso es lo que dice. Está escrito. Pero espero que hayamos dicho lo suficiente al respecto y también espero que seamos agradecidos de corazón por la revelación de Jesucristo, nuestro Señor. Pues sin esta revelación divina permanecemos en la oscuridad. Buscamos a tientas aquí y allá y no encontramos ni aquí ni allá. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos ayudará. Aquí dice en 10, y por toda clase de engaños de injusticia para los que perecen por no haber hecho suyo el amor a la verdad, para obtener su salvación. Por eso, Dios les envía un fuerte engaño para que crean la mentira, porque todos los que no han creído en la verdad, sino que se han cumplido en la injusticia, serán condenados. Y a veces puede ser que la gente no me entienda bien todo, pero en el momento en que me doy cuenta que una enseñanza procede de Roma, entonces ha llegado el fin de la enseñanza. Y luego hay que sacársela con raíces y todo. Sacarse la enseñanza. Entonces ya no hay poesía ni interpretación. Es el fin del día. Y nadie puede pedirnos que reorganicemos las cosas. Nadie puede exigirnos que ignoremos las revelaciones y verdades divinas. Dios no los dio para eso, sino que lo dio para nosotros, para que reconociéramos la verdad y para que la verdad nos liberara y estuviéramos entonces firmemente asentados y basados en esta verdad divina. Este es nuestro cometido. No solo hablar y decir sobre esas cosas, tenemos el mensaje. Os digo la verdad. Hoy hay muchos que dicen, sí, creemos en la justificación. Sí, los han experimentado
En los tiempos de Lutero, la justificación no era una doctrina, era una proclamación de la palabra de Dios y la gente la experimentaba. En los tiempos de Wesley, la santificación no era un tema sobre el cual se discutía, sino una proclamación de la palabra y la gente la experimentaba. En el renacimiento pentecostal, no fue la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu, sino el propio bautismo del Espíritu. Hoy se enseñan todas las cosas. ¿Y dónde están las cosas? ¿Dónde están las mismas cosas? Eso es lo que importa. ¿Creemos la justificación es una doctrina y que me salvará? ¿O la santificación es una doctrina y me salvará? ¿O la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo? No, tenemos que vivir las experiencias, que la enseñanza nos lleve a experimentar a Dios y que experimentemos a Dios y nos llevemos con nosotros lo que ha prometido. Tengo una gran fe en mi Dios, aunque a menudo estoy abatido y no sé qué hacer a continuación. No obstante, tengo una absoluta confianza en Dios, en que Dios completará la obra que ha comenzado. Y sé que tan cierto como Dios vive, su palabra está en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y vivo y muero por esa palabra. Y espero que todos creamos de corazón y acabemos de verdad con todas las ideas que pertenecen a tradiciones que no están en las Sagradas Escrituras. Tenemos que liberarnos de ella. No hay otro camino. Y puede demostrarnos por las Sagradas Escrituras y por la historia de la Iglesia que cada uno se ha llevado sus tradiciones. La deidad ha sido llevada de una iglesia libre a la última. ¿Qué lo que era? Reconocieron cosas nuevas y se apoderaron de cosas viejas y así sucesivamente. Permanecieron con cosas viejas y ahora se acabó todo eso. Ahora Dios quiere algo totalmente nuevo entre su pueblo, sin mezclanzas. Puro anuncio, puras experiencias con Dios, tal como nos ha prometido en su palabra. Podemos creer que Dios no se ha tomado todas esas molestias en vano, sino que hay un sentido y propósito detrás de todo ello para tener al final una esposa que sea palabra de su palabra, espíritu de su espíritu, vida de su vida. Simplemente está hecha del mismo material que Él, para que se adapte a Él y pueda llevársela ese día en que vuelva para llevarnos a casa. Por gracia se nos permitirá estar allí. Amén. Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht. Du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt noch dunkel, leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschaut. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heil.